¿Sabías que cada vez que caminas por las calles de Cusco estás pisando sobre uno de los secretos mejor guardados del Imperio Inca? Mientras millones de turistas se maravillan con los muros de piedra perfectamente ensamblados, debajo de sus pies leita una red de túneles que conecta el Coricancha con Sacsayhuamán. Y acá viene lo que te va a volar la cabeza. No es una leyenda, no es el delirio de algún buscador de tesoros, es un hecho científicamente comprobado con georradares y estudios que acaban de confirmar lo que los cusqueños siempre supieron. La verdad es que nos han hecho creer que conocemos todo sobre los incas, que ya no queda nada por descubrir, que los libros de historia están completos. Mentira. Resulta que apenas estamos rascando la superficie, literalmente. La Chincana, esa red subterránea que por siglos fue considerada puro folclore, acaba de pasar de mito a realidad tangible. Y lo más fascinante es que este descubrimiento no solo reescribe lo que sabíamos sobre la ingeniería inca, sino que nos obliga a repensar toda la ciudad de Cusco como una construcción en dos dimensiones, una visible y otra oculta, esperando ser explorada. ¿Te imaginas lo que significa esto? Prepárate porque lo que vamos a revelarte hoy va a cambiar para siempre la forma en que ves esta ciudad imperial. Pues resulta que Cusco no es solo lo que vemos en la superficie, hermano. Debajo de esas calles empedradas que pisamos todos los días, existe todo un mundo que los incas diseñaron con una precisión que te deja sin aliento. Imagínate caminar desde el Coricancha, ese templo dorado que los españoles convirtieron en Santo Domingo, y saber que bajo tus pies hay un túnel de casi 2 kilómetros que conecta directamente con la imponente fortaleza de Sacsayhuamán. No es ciencia ficción, es ingeniería ancestral que recién ahora estamos comprendiendo. Los estudios recientes muestran que este eje principal no es el único, sino que hay ramales que se extienden hacia Muyumarca y Quispipuquio, creando una red subterránea que haría palidecer a cualquier sistema de metro moderno. Ahora bien, ¿por qué los incas harían algo así? Acá viene lo fascinante. Cusco fue diseñado con la forma de un puma, ese felino sagrado que representaba el mundo terrenal en la cosmovisión andina. La cabeza del puma era Sacsayhuamán, el cuerpo era la ciudad misma, y el Coricancha ocupaba un lugar estratégico en el vientre de esa figura simbólica. Los túneles no eran simplemente pasajes prácticos para moverse de un lado a otro sin ser vistos. Eran arterias sagradas, venas que conectaban los órganos vitales de un ser vivo hecho de piedra y tierra. Cada trazo tenía un significado ceremonial, astronómico o político que respondía a una lógica que iba mucho más allá de la funcionalidad. Es como si los incas hubieran construido una ciudad en dos dimensiones, una para los ojos y otra para el espíritu. La belleza de este descubrimiento radica en que confirma algo que los cusqueños siempre supieron en su corazón, que su ciudad guarda secretos milenarios bajo cada esquina. Los abuelos contaban historias de galerías perdidas, de tesoros escondidos y de pasajes que permitían a los nobles desplazarse sin exponerse al clima o a miradas indiscretas. Pero claro, una cosa es la leyenda y otra muy distinta es tener evidencia científica que te muestre dónde están esos vacíos, qué forma tienen y hacia dónde van. Lo que antes era folclore transmitido de boca en boca, ahora empieza a convertirse en dato verificable. Y cuando la ciencia confirma la tradición oral, ahí es cuando la historia se vuelve verdaderamente emocionante, porque significa que apenas estamos rascando la superficie de lo que los incas lograron. Ahora te preguntarás cómo rayos se puede encontrar un túnel sin tener que excavar medio Cusco, ¿verdad? Bueno, acá es donde la tecnología moderna se pone al servicio de la arqueología de una manera casi mágica. Los investigadores utilizaron una técnica tan sencilla como efectiva. Cada 50 centímetros dan un golpeteo controlado sobre el suelo y escuchan el eco que devuelve la tierra. Si suena hueco, hay algo interesante ahí abajo. Es como cuando tocas una pared y sabes que detrás hay un espacio vacío por el sonido que produce. Esta metodología, que parece sacada de una película de aventureros, se combina con equipos de georradar que permiten ver bajo tierra sin mover una sola piedra. El georradar emite ondas electromagnéticas que rebotan cuando encuentran cambios en la densidad del subsuelo,
revelando estructuras ocultas con una precisión sorprendente. Los resultados fueron contundentes. Detectaron vacíos continuos a una profundidad que oscila entre 1,4 y 2,5 metros, con muros laterales que presentan esa característica forma trapezoidal tan típica de la arquitectura inca. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No son grietas naturales ni cavernas producto de la erosión. Son estructuras hechas por manos humanas, planificadas y ejecutadas con ese nivel de detalle obsesivo que caracterizaba a los constructores del Tahuantinsuyo. Las lecturas mostraron patrones repetitivos que sugieren secciones diseñadas con propósitos específicos, probablemente reforzadas en puntos estratégicos para soportar el peso de los edificios y calles que se construyeron encima. Es como descubrir el plano original de una construcción después de siglos de haber sido enterrado, solo que este plano está escrito en piedra bajo nuestros pies. Claro, este método tiene sus límites y no es perfecto, hay que decirlo. El ruido urbano de una ciudad viva como Cusco complica las lecturas. El tráfico, las tuberías modernas, los cables subterráneos, todo eso genera interferencias. La humedad del subsuelo también afecta la penetración de las ondas del georradar, haciendo que en algunos sectores la información sea menos clara. Y ni hablar de los permisos necesarios para trabajar en una zona declarada Patrimonio de la Humanidad, donde cada centímetro de tierra tiene un valor histórico incalculable. Pero a pesar de todas estas complicaciones, los investigadores lograron mapear suficientes tramos como para confirmar que sí, que la Chincana no es un mito, sino una realidad tangible que espera ser explorada. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿cómo diablos construyeron algo así hace más de 500 años sin la tecnología que nosotros tenemos hoy? La construcción de estos túneles fue una proeza que desafía nuestra comprensión moderna de la ingeniería. Los expertos plantean una hipótesis fascinante. Primero excavaban una zanja profunda siguiendo el trazo preciso que conectaría los puntos estratégicos de la ciudad. Luego levantaban muros de piedra a ambos lados, usando ese sistema de ensamblaje perfecto sin argamasa que todavía nos deja boquiabiertos cuando lo vemos en Sacsayhuamán o en Machu Picchu. Después colocaban vigas labradas de madera o piedra como techo, creando una estructura lo suficientemente resistente para soportar toneladas de tierra y roca. Finalmente, rellenaban todo por encima y construían caminos, andenes o incluso edificaciones sobre el túnel, ocultándolo completamente de la vista. Es como si hubieran invertido el proceso de construcción que usamos hoy. Nosotros excavamos después de construir, ellos construyeron y luego ocultaron. Lo verdaderamente impresionante es el nivel de precisión en el ajuste de las piedras, una característica distintiva de la arquitectura inca que no tiene parangón en otras culturas de su época. Tomemos por ejemplo el famoso muro de 12 ángulos en Cusco. Esa piedra calza tan perfectamente con sus vecinas que no puedes meter ni una hoja de papel entre las juntas. Ahora multiplica esa precisión por kilómetros de túneles subterráneos donde cada piedra debía soportar presión lateral y vertical. Compara esto con los sistemas de drenaje que construyeron en Tipón o con los andenes de Moray, donde demostraron un conocimiento profundo de hidráulica y estabilidad de suelos. Los incas no solo movían piedras, las entendían, sabían cómo se comportaban bajo esfuerzo y cómo hacer que trabajaran en conjunto como un organismo vivo. Las techumbres de estos túneles probablemente seguían el mismo principio de las portadas trapezoidales que vemos en las construcciones incas sobre tierra, más anchas en la base y estrechas en la parte superior, distribuyendo el peso de manera inteligente. Algunos investigadores sugieren que podían haber usado la técnica del falso arco, donde las piedras se van proyectando gradualmente hacia adentro hasta cerrarse en la parte superior, similar a lo que se ve en las tumbas mayas pero adaptado al estilo andino. No tenían la rueda, no tenían herramientas de metal duro como el hierro o el acero, y sin embargo lograron crear estructuras que siguen en pie medio milenio después. Eso te hace pensar, ¿qué otras maravillas ocultas están esperando ser descubiertas bajo nuestras ciudades? Y más importante aún, ¿qué nos dicen los documentos antiguos sobre estos túneles? Los cronistas que llegaron después de la conquista dejaron pistas jugosas sobre estos túneles,
aunque muchas veces sus relatos fueron considerados exageraciones o fantasías. En 1600, un jesuita escribió sobre una cueva muy profunda que conectaba diferentes puntos de Cusco, describiendo cómo los sacerdotes incas se movían por debajo de la ciudad en ceremonias secretas. Este tipo de testimonios eran descartados por la arqueología tradicional como leyendas urbanas o malinterpretaciones culturales. Pero ahora, con el georradar mostrando exactamente lo que esos cronistas describieron hace 4 siglos, sus palabras cobran un peso completamente diferente. Es como si el pasado nos estuviera gritando la verdad y nosotros apenas estuviéramos aprendiendo a escuchar. Garcilaso de la Vega, ese mestizo cusqueño que escribió en 1609 los Comentarios Reales, habló de calles y alamedas subterráneas, con un nivel de detalle que sugiere conocimiento de primera mano. No olvidemos que Garcilaso vivió sus primeros años en Cusco, escuchando historias directamente de los descendientes de la nobleza inca. Más tarde, en el siglo XIX, el explorador estadounidense Ephraim George Skier encontró en el Rodadero, cerca de Sacsayhuamán, un templo con forma de H que parecía conectarse con pasajes subterráneos. Skier documentó entradas bloqueadas y señales de excavaciones antiguas que apuntaban a un sistema más amplio. Y para rematar, el arqueólogo cusqueño Manuel Chávez Bayón, que dedicó su vida al estudio de Sacsayhuamán, solía decir a sus estudiantes: busquen bajo los andenes, ahí está la respuesta. Chávez Bayón sabía algo que la arqueología oficial todavía no quería aceptar. Pero acá viene la parte importante. Las crónicas ayudan, iluminan el camino, pero no son suficientes por sí solas. Los españoles escribieron desde su propio marco cultural, a veces malinterpretando lo que veían, otras veces adornando sus relatos para impresionar a sus lectores en Europa. Por eso necesitamos combinar esos testimonios históricos con evidencia física verificable. Es como armar un rompecabezas donde cada pieza proviene de un lugar diferente. Los cronistas nos dan el dibujo de la caja, los georradares nos muestran las piezas, y las futuras excavaciones nos dirán si todo encaja como pensamos. La historia no es una ciencia exacta, pero cuando múltiples fuentes apuntan en la misma dirección, empezamos a acercarnos a la verdad. Y hablando de direcciones múltiples, hay una leyenda que ha capturado la imaginación popular como ninguna otra: la historia de Aramu Muru y su puerta dimensional. La leyenda cuenta que cuando los españoles llegaron a saquear el Coricancha, un sacerdote llamado Aramu Muru huyó con el disco solar de oro, el objeto más sagrado del imperio. Según el relato, escapó por túneles secretos hasta llegar a una puerta dimensional cerca del lago Titicaca, en un lugar llamado Ayumarca o Ayumarca, donde desapareció para siempre llevándose el tesoro. Esta historia ha alimentado décadas de especulación esotérica, expediciones de buscadores de tesoros y todo tipo de teorías que mezclan arqueología con ciencia ficción. Es el tipo de narración que vende libros, atrae turistas y genera documentales de Discovery Channel, pero ¿tiene alguna relación real con los túneles que acaban de ser detectados bajo Cusco? La respuesta honesta es: probablemente no de la manera literal que la leyenda sugiere. Los túneles descubiertos conectan el Coricancha con Sacsayhuamán, no con el lago Titicaca, que está a más de 300 kilómetros de distancia. Sin embargo, eso no significa que debamos descartar completamente el relato. Las leyendas suelen contener núcleos de verdad histórica envueltos en capas de simbolismo y dramatismo. Es posible que efectivamente existiera una red de escape para la élite inca, y que Aramu Muru represente no a una persona específica sino al conjunto de sacerdotes que intentaron preservar los tesoros sagrados. La puerta dimensional podría ser una metáfora de pasajes ocultos o de la transición a otro mundo, que en términos prácticos significaba simplemente desaparecer del alcance español. Como ves, abordar estas leyendas requiere un equilibrio delicado entre respeto cultural y rigor científico. El valor de estos relatos no radica necesariamente en su veracidad histórica literal, sino en lo que representan para la identidad cultural andina. La leyenda de Aramu Muru mantiene viva la memoria de la resistencia inca,
del ingenio para proteger lo sagrado y de la esperanza de que no todo fue destruido por la conquista. Para el turismo responsable, estas historias son atractivos legítimos siempre y cuando se presenten con honestidad. Esta es la leyenda que la gente cuenta, es muy diferente a esto es lo que realmente pasó. Los visitantes que llegan a la puerta de Ayumarca buscan conexión con algo más grande que ellos mismos, y eso tiene un valor cultural innegable. Lo importante es no confundir el patrimonio tangible con el intangible, no hacer pasar el mito por hallazgo arqueológico ni viceversa. Y mientras desenredamos leyendas de hechos, los científicos se preparan para abrir un nuevo capítulo en esta historia con las excavaciones planeadas para 2025. El próximo año marca un punto de inflexión en la exploración de la Chincana, con excavaciones planificadas en puntos estratégicos que los georradares han identificado como prometedores. Los arqueólogos tienen en la mira 3 zonas específicas. Una cerca del Coricancha donde las lecturas muestran lo que podría ser una cámara de acceso, otra en medio del trayecto bajo la plaza de armas donde se detectaron estructuras laterales robustas, y una tercera en las inmediaciones de Sacsayhuamán donde el túnel parece ramificarse. Estas excavaciones no serán expediciones de aventureros buscando oro como en las películas, sino trabajos meticulosos que pueden llevar meses o incluso años. Cada capa de tierra removida se documenta, se fotografía y se analiza porque una vez excavado, el contexto arqueológico desaparece para siempre. La paciencia es tan importante como la pala. ¿Qué tipo de evidencias esperan encontrar? Primero, materiales constructivos que confirmen el periodo de construcción. Cerámicas, herramientas, restos orgánicos que puedan ser fechados con carbono 14. Segundo, sistemas de ventilación porque un túnel de casi 2 kilómetros necesita renovación de aire, y los incas eran demasiado inteligentes para no haberlo previsto. Tercero, evidencias de drenaje. Canales o sistemas que evacuaran el agua de lluvia o de filtraciones para mantener los pasajes secos y transitables. Y cuarto, los accesos originales que ahora están bloqueados o disimulados bajo construcciones coloniales y republicanas. Imagínate encontrar una portada trapezoidal perfectamente conservada, con escalones desgastados por siglos de uso, esperando bajo el pavimento de alguna calle cusqueña. Ese es el tipo de hallazgo que reescribe capítulos enteros de la historia. El impacto de estos descubrimientos va mucho más allá de la academia y afecta directamente a las comunidades locales, a las estrategias de conservación y al turismo. Si se confirma la extensión completa de la red de túneles, Cusco necesitará replantear sus planes de desarrollo urbano para proteger el patrimonio subterráneo. Los vecinos que viven sobre los túneles deberán ser involucrados en las decisiones de conservación porque, al final del día, son ellos quienes conviven con este legado todos los días. El turismo responsable podría crear nuevas rutas que expliquen la ciudad en sus 2 dimensiones, ofreciendo experiencias más ricas y educativas que el típico tour superficial. Ahora bien, hay que estar preparados para 2 escenarios. El escenario a donde se confirma todo y la Chincana se convierte en uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XXI, o el escenario B donde las excavaciones revelan que los túneles son más limitados de lo pensado y el modelo necesita ajustes. Ambos escenarios son valiosos porque la ciencia avanza tanto con confirmaciones como con correcciones. Sea como sea, lo que es innegable es que caminar hoy por Cusco significa caminar sobre una historia que literalmente lee bajo tus pies. Imagínate esto: salís de Santo Domingo, ese convento que los dominicos construyeron literalmente encima del Coricancha, y comenzás a caminar hacia Sacsayhuamán. Pasás por la plaza de armas con sus portales coloniales, subís por las callejuelas empedradas del barrio de San Blas, te topás con esos muros incas que sostienen casas coloniales y republicanas, y finalmente llegás a la explanada de la fortaleza. Son unos 40 minutos a pie, una caminata hermosa que miles de turistas hacen todos los días. Pero ahora agrégale esta dimensión. Bajo esos mismos pasos que estás dando, a apenas 2 metros de profundidad, existe un túnel que hizo exactamente el mismo recorrido hace más de 500 años. Es como si estuvieras caminando sobre el fantasma de un camino sagrado,
sobre las pisadas invisibles de sacerdotes, nobles y quizás hasta del propio Sapa Inca moviéndose en secreto por su ciudad. Esta nueva comprensión de Cusco transforma completamente la experiencia de visitarla. Ya no es solo una ciudad bonita con ruinas impresionantes, es un palimpsesto donde cada capa cuenta una historia diferente. La inca en el subsuelo y en los muros de piedra, la colonial en las iglesias y casonas, la republicana en las plazas y monumentos, la contemporánea en el tráfico y los negocios. Cuando entendés que estás parado sobre una red de túneles ceremoniales, cada plaza cobra otro significado, cada calle te hace preguntarte qué hay debajo. Es el mismo sentimiento que tenés cuando visitas Roma y sabes que bajo tus pies hay catacumbas, acueductos y edificios enterrados de hace 2000 años. La diferencia es que en Cusco apenas estamos empezando a descubrir lo que está oculto. Pero ojo, con este conocimiento viene también una responsabilidad. El turismo responsable significa respetar las restricciones de acceso a los sitios arqueológicos, no intentar entrar a zonas prohibidas buscando aventuras peligrosas, no dañar los muros incas por sacarte la foto perfecta. Significa contratar guías locales certificados que conocen la historia de verdad y no venden fantasías esotéricas como si fueran hechos comprobados. Significa entender que Cusco no es un parque temático, es una ciudad viva donde la gente trabaja, estudia y cría a sus hijos sobre un patrimonio que debe ser preservado para las generaciones futuras. Cuando visitas la Chincana, no estás solo consumiendo un producto turístico, estás conectándote con una civilización que logró hazañas increíbles con los recursos que tenía. Y esa conexión, ese respeto, esa curiosidad genuina es lo que transforma un simple paseo en una experiencia que te cambia la manera de ver el mundo. Mira, todo este conocimiento que acabas de adquirir no sirve de nada si se queda guardado en tu cabeza como un dato curioso más. La pregunta real es, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Vas a seguir viendo Cusco como un simple destino turístico o vas a empezar a entender que estás ante una de las civilizaciones más sofisticadas que pisó este planeta? Porque una cosa te digo, cuando comprendes la magnitud de lo que los incas lograron sin rueda, sin hierro, sin sistema de escritura como el nuestro, algo cambia en vos. Te das cuenta de que la historia que te enseñaron en la escuela está incompleta, que hay capas y capas de sabiduría esperando ser desenterradas, tanto literal como metafóricamente. Así que te lanzo el desafío. La próxima vez que camines por una calle empedrada, pregúntate qué hay debajo. Cuando veas un muro inca sosteniendo una construcción colonial, pensá en las manos que ajustaron esas piedras con precisión milimétrica. Y cuando te pares en la explanada de Sacsayhuamán mirando hacia el Coricancha, imagina ese túnel de casi 2 kilómetros conectando esos dos puntos sagrados como las arterias de un organismo vivo. ¿No te parece alucinante que en pleno 2025 estemos descubriendo algo que estuvo ahí todo el tiempo? ¿No te hace pensar en cuántas otras maravillas están esperando bajo nuestros pies, bajo nuestras narices, escondidas a plena vista? El conocimiento sin acción es solo entretenimiento pasajero. Pero el conocimiento aplicado, con acento agudo SE te transforma. Entonces te pregunto directamente, ¿vas a ser de los que olvidan este vídeo en 5 minutos y siguen scrolleando, o vas a ser de los que empiezan a ver el mundo con otros ojos? Porque si algo nos enseña la Chincana es que siempre hay más de lo que vemos en la superficie. Siempre hay una historia más profunda esperando ser descubierta. ¿Y vos, estás listo para seguir excavando en el conocimiento? Si esta revelación te movió algo por dentro, si sentís que necesitas seguir aprendiendo sobre estos misterios que la arqueología está desenterrando, entonces suscríbete al canal y activa la campanita. Porque esto recién empieza, hermano. Las excavaciones de 2025 van a traer más descubrimientos, más confirmaciones, más preguntas también. Y nosotros vamos a estar acá para contártelo todo, sin filtros, sin sensacionalismos baratos, solo la verdad documentada y explicada para que cualquiera pueda entenderla. No te quedes afuera de esta aventura. Dale like si te voló la cabeza lo que acabas de aprender, compartilo con alguien que necesite salir de la Matrix de la historia oficial,
Y nos vemos en el próximo vídeo donde seguiremos destapando los secretos que Cusco todavía guarda bajo tierra. Chao, que sigas bien.